El hermano mayor de mi exnovio, Julian, era la última persona contra la que debería haberme pegado en medio del frío glacial. Sin embargo, allí estábamos, esperando un coche que parecía que nunca iba a llegar. El gélido aire de Chicago ya me había dejado los dedos blancos, pero el verdadero calor no provenía de la lana de su grueso abrigo. Era la energía silenciosa que irradiaba entre nosotros. Apoyé ligeramente la cabeza en su hombro y pude sentir el suave murmullo de su profunda voz a través de su pecho mientras hablaba con impaciencia por teléfono, organizando nuestra huida de esta desastrosa gala benéfica. Me moví ligeramente, probando los límites, esperando a que él diera un paso atrás educadamente para reconocer la imposible verdad. Estábamos demasiado cerca para ser personas con una historia tan enredada y complicada. Pero él no lo hizo. Se quedó allí, inmóvil, como un pilar de calor prohibido. Mi vida, antes de que el abrigo de Julian se convirtiera en mi única fuente de calor, se definía por el tipo de competencia silenciosa que suele pasar desapercibida. Me llamo Leah. Tengo 30 años. Trabajo en el departamento de cumplimiento normativo de un bufete de abogados de tamaño medio en el centro de la ciudad, y mi apartamento en la zona norte está siempre meticulosamente limpio. Esta noche se suponía que debía hacer lo que siempre hacía después de un evento laboral obligatorio: pedir comida tailandesa, acurrucarme con un denso libro de no ficción y dejar que el silencio de mi propio espacio se tragara la charla forzada de la noche. Ese silencio, había aprendido, era un compañero fiable. Nunca juzgaba mi soltería ni cuestionaba por qué todavía sentía el eco de mi complicada ruptura con Michael, el hermano menor de Julian, hace 3 años. La gala en sí había sido exactamente el tipo de evento que temía. Candelabros demasiado brillantes, demasiada gente que conocía mi cara pero no mi nombre, y la presión implacable de hacer contactos cuando lo único que quería era desaparecer. Pasé 2 horas mezclándome perfectamente con el fondo, una lección magistral de profesionalidad silenciosa. Llevaba un modesto vestido azul marino que no llamaba la atención, y mi sonrisa parecía pegada, un escudo protector contra la curiosidad invasiva de la multitud socialité. Era buena en mi trabajo y mis compañeros más cercanos me respetaban. Pero cuando miraba a mi alrededor, a aquellas salas llenas de personas influyentes y sus cónyuges, me sentía profundamente corriente, como un fantasma en su propia fiesta. Michael, mi ex, era el tipo de persona que irradiaba luz, un magnetismo encantador y despreocupado que siempre había atraído la atención y, finalmente, el desamor. Julian, por el contrario, era un ancla, sólido, formidable y poco frecuente en los mismos círculos sociales que frecuentaba Michael. Julian era dueño de una gran empresa de construcción y desarrollo. Se dedicaba a construir cosas que perduraban, mientras que Michael se dedicaba a crear destellos brillantes y temporales. Mi única conexión con Julian desde la ruptura eran los ocasionales y torpes encuentros en los grandes eventos de la empresa, en los que él era uno de los principales donantes, o las pocas veces que me había topado con él por casualidad en la calle, cerca de su oficina, lo que siempre daba lugar a un saludo cortés y rígido y a una retirada apresurada. Esta noche ni siquiera esperaba verlo. Desde luego, no esperaba perder mi transporte a casa cuando mi colega Sarah recibió una llamada de emergencia y tuvo que salir corriendo, dejándome tirada sin un taxi a la vista debido a una repentina ola de frío y a un evento inesperado en toda la ciudad que colapsaba las calles. Probé con las aplicaciones, vi cómo el tiempo estimado de espera superaba los 45 minutos y me di cuenta de que estaba atrapada. El gran salón de baile del Hotel Drake se estaba vaciando, dejándome sola cerca de las cuerdas de terciopelo, sintiendo el peso de la ciudad cerrándose a mi alrededor. Esta era mi vida, pensé con tristeza, siempre preparada para lo mundano, nunca del todo preparada para las pequeñas catástrofes. Estaba a punto de resignarme a la larga y gélida caminata hasta la estación de tren, elevada más cercana, cuando oí la cadencia baja y familiar de una voz que siempre llamaba la atención, incluso cuando estaba amortiguada por una llamada telefónica.
Julian estaba a 3 metros de distancia, igualmente abandonado, igualmente frustrado, y entonces me vio. En el momento en que Julian me vio, mi invisibilidad cuidadosamente construida se hizo añicos. Terminó su llamada abruptamente. Apretó la mandíbula, con una expresión de puro enfado dirigida a la situación, no a mí. Caminó hacia mí con el paso desenfadado de un hombre acostumbrado a que le dejen espacio. Me preparé para una pregunta cortés y distante, lista para asegurarle que estaba bien y que no tenía que preocuparse por la exnovia de Michael. Eso era todo lo que yo era para él. Una incómoda nota al pie de página de la historia. Leah, dijo con voz grave, confirmando mi nombre como si lo buscara en una lista mental. ¿Estás esperando un transporte? Sarah tuvo que irse de repente, le expliqué, exhalando nubes de aire blanco. El frío era brutal, calando hasta el fino forro de seda de mi abrigo. Solo estoy intentando conseguir un taxi. Esta noche es imposible. Él miró su propio teléfono, que mostraba una pantalla vacía de transporte compartido. Es una pesadilla. Todo el circuito está cerrado debido a ese inesperado corte de electricidad cerca del Navy Pier. No se mueve nada. Llevo 20 minutos intentando que mi conductor dé la vuelta. Nos quedamos uno al lado del otro cerca de la acera. La proximidad forzada me ponía la piel de gallina. No era tensión romántica. Era la tensión del tabú, de la incomodidad histórica. Él era el guardián de Michael, su protector. El hermano mayor que en silencio había desaprobado la tendencia de Michael a dejar un rastro de destrucción a su paso, y yo había sido parte de esa destrucción. Iba a caminar hasta la línea roja. Le ofrecí, subiéndome el cuello de la chaqueta, sabiendo que la estación estaba al menos a 20 minutos de caminata congelante. Julian giró la cabeza bruscamente. Sus ojos, de un sorprendente tono gris oscuro, me estudiaron durante un segundo demasiado largo. No seas ridícula. Apenas hay cero de Leah. No vale la pena pasar hipotermia por ahorrarte $50 en un taxi. Sentí un ligero rubor subir por mi cuello, molesta porque él considerara mi sentido práctico una tontería. Soy fuerte, Julian. Una leve sonrisa, rápida y seca, tocó la comisura de su boca. Sé que lo eres, pero también estás helada. Mira, mi conductor, Ben, debería llegar pronto. Conoce los atajos. Está atrapado en el tráfico de Ohio Street. Va a tardar un poco, pero cuando llegue, te llevaré a casa. No es un favor, es logística. De todos modos, los dos vamos hacia el norte. La oferta se hizo con la precisión de un acuerdo comercial, lógica, impersonal, no negociable. Dudé. Aceptar me resultaba profundamente incómodo. Sentía que estaba traspasando los límites familiares que había respetado tan cuidadosamente desde que rompí con Michael. Pero la alternativa era arriesgarme a sufrir congelaciones en mis caras botas de cuero. ¿Estás seguro?, le pregunté, odiando el temblor de mi voz que delataba lo fría que estaba realmente. Seguro, dijo, sin molestarse en volver a mirarme. Simplemente señaló con la barbilla hacia la esquina del edificio. Vamos, aquí el viento es un poco menos fuerte. Lo seguí por puro instinto de supervivencia. Era una alianza accidental forjada únicamente por el brutal invierno de Chicago y el fallo del transporte. Nada más. Nos quedamos juntos en el hueco de la puerta, ambos mirando la calle vacía. Dos adultos atrapados en una situación que ninguno de los dos deseaba. La presencia de Julian era, en una palabra, formidable. No en el sentido de ser agresivo y gritón, sino en la tranquila y absoluta confianza de un hombre que mueve capital y toma decisiones que afectan a cientos de vidas. Tenía 42 años, 12 más que yo, y la asimetría entre nosotros era enorme. Yo era un engranaje más de la maquinaria legal. Él era el dueño de la máquina, o al menos de los edificios en los que operaba. Llevaba un abrigo gris oscuro hecho a medida que parecía caro, pero funcional. E incluso estando quieto, irradiaba una energía casi agotadora. Mientras esperábamos, me sorprendí a mí misma observándolo, aunque con cuidado, solo cuando miraba hacia otro lado o hablaba con Ben por teléfono. No era guapo en el sentido clásico, como Michael, con su aspecto brillante y alegre.
El rostro de Julian estaba marcado por el tipo de arrugas que surgen de una concentración implacable, profundos surcos alrededor de la boca y los ojos que sugerían demasiadas noches en vela, resolviendo problemas que nadie más podía abordar. Tenía el pelo oscuro y peinado de forma impecable, pero noté unas canas en las sienes que no estaban allí la última vez que lo observé tan de cerca. Era todo impaciencia controlada. Cada pocos minutos miraba su reloj con un movimiento rápido y eficiente. Apenas se percató de mi existencia, que era precisamente lo que yo prefería. Eso mantenía la distancia de seguridad. Él era simplemente un medio temporal para alcanzar un fin, un puerto cálido en una repentina tormenta helada. Pero entonces el frío se volvió insoportable. La puerta empotrada ofrecía poca protección contra las ráfagas que se canalizaban entre los rascacielos. Mis dientes comenzaron a castañear incontrolablemente y crucé los brazos con fuerza, tratando de sacar algo de calor de mi propio cuerpo. Vi que Julian se dio cuenta. No dijo nada. No ofreció una solución condescendiente ni una mirada preocupada. En cambio, simplemente dio un paso más hacia la pared, reduciendo el ya pequeño espacio que nos separaba. Su movimiento fue sutil, casi imperceptible. No era una invitación a la intimidad. Era un ajuste físico para bloquear lo peor del viento que barría la esquina. Era más alto que yo y sus anchos hombros crearon al instante una importante barrera térmica. El cambio de temperatura fue inmediato. La repentina ausencia de la peor embestida del viento, un profundo alivio. No me aparté. No pude. Mi cuerpo había registrado la ganancia inmediata. Y entonces, sin pensarlo conscientemente, mi cabeza, cansada y fría y deseosa solo de consuelo, se deslizó hasta que el lado de mi sien entró en suave contacto con la lana de su abrigo, justo cerca de la dura cresta de su hombro. Era una conexión mínima, el más leve susurro de contacto. Sin embargo, las implicaciones eran ensordecedoras. Estaba apoyada contra el hermano mayor de Michael, contra el hombre cuya vida discurría sobre raíles de control impecable. Esperé el sobresalto, el reconocimiento verbal, el educado Leah, por favor. Pero no vino nada. Julian continuó con su silenciosa vigilia, teléfono en mano, mirando fijamente a la calle. Su cuerpo era un muro firme e inquebrantable. Fue el silencio más largo y complicado que jamás había experimentado. Su aroma, limpio, penetrante, una colonia cara superpuesta al olor fresco y nítido del aire frío, llenaba mi espacio inmediato. Él no pertenecía a mi mundo de rutina tranquila y pequeñas ambiciones. Pero en ese momento, su estabilidad parecía lo único real en la ciudad. El silencio se convirtió en algo opresivo, cargado de lo que no decíamos y de lo que permitíamos. Toda mi atención se centró en el punto de contacto, la sutil presión de su abrigo contra mi sien, el calor que se filtraba a través de las capas de tela. Cada terminación nerviosa se sentía hiperconsciente. Imaginé la escena desde la perspectiva de un extraño. Dos adultos respetables acurrucados juntos contra el frío, pareciendo una pareja que compartía una tranquila e íntima incomodidad. Pero no éramos una pareja, y aquello no era nada tranquilo. Debería haberme movido. Mi voz interior me gritaba que diera un paso atrás, que restableciera los límites profesionales y familiares que habían sido tan importantes para mi recuperación de los turbulentos años con Michael. Pero en el momento en que consideré alejarme, el brusco retorno del aire helado me disuadió físicamente. Era un acto increíblemente egoísta utilizarlo como escudo contra el viento. Pero la pura desesperación del frío me hizo detenerme, y Julian no hizo ningún movimiento para corregir la situación. Fue esta falta de corrección lo que realmente me inquietó. Podría haber cambiado fácilmente su peso, aclarado la garganta o dicho alguna trivialidad sobre la hora de llegada de Ben, obligándome a distanciarme. Pero permaneció inmóvil, increíblemente sólido. ¿Era inconsciente? No. Un hombre que dirigía un negocio multimillonario no era inconsciente de una mujer de 55 kilos apoyada en su hombro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo que no tenía nada que ver con la temperatura. Era pura incomodidad psicológica. ¿Soy solo yo?, me pregunté desesperadamente. ¿Estoy creando intimidad donde no la hay?
Quizás él era simplemente un hombre práctico que entendía la física de la retención del calor y no veía la necesidad de complicar una necesidad práctica. Estaba concentrado en el conductor, en el tráfico, en el frío. Yo era la que proyectaba significado en un simple acto de apoyarme. El frío va a empeorar antes de medianoche, dijo finalmente Julian, con voz tranquila, dirigida hacia la calle, pero el sonido vibró a través de su pecho y llegó hasta mi cráneo. La profunda resonancia me provocó una sorprendente sacudida en la columna vertebral. Tragué saliva, un movimiento apenas perceptible contra su abrigo. Lo sé, te agradezco el viaje, Julian. ¿De verdad? Asintió una vez, mínimamente. Su mirada permaneció fija al frente. No pasa nada, Leah. Hubo otro largo silencio, pero este se sintió diferente. No se debía tanto al frío como a la extraña y prohibida comodidad que habíamos encontrado. Entonces, sin girar la cabeza, volvió a hablar, bajando ligeramente la voz y perdiendo parte de su rigidez corporativa. Pareces agotada, señaló. La observación era tan simple, tan directa y tan totalmente inesperada que me impactó con la fuerza de un insulto y un cumplido al mismo tiempo. Era un detalle que solo alguien que realmente me viera podría notar. Estaba agotada. Sí, cansada de ser siempre competente. Cansada del aislamiento que conllevaba evitar los riesgos emocionales. Ha sido una semana muy larga, admití, con la voz amortiguada por su chaqueta. Te hacen trabajar demasiado en Carter and Ross, dijo, casi con un gruñido de desaprobación. Conocía mi empresa. Probablemente conocía a todos los que trabajaban allí. Deberías haberte ido hace una hora. No se refería a la fiesta, se refería a mí. Esa pequeña ruptura en su estoica fachada, ese pequeño destello de opinión protectora no solicitada, destrozó mi muro defensivo. Sentí el peligroso destello de la conexión. La sensación de que él reconocía el precio que el mundo me había cobrado. Y eso era lo más aterrador de todo. El comentario de Julian sobre mi agotamiento flotaba en el aire, un hilo microscópico de preocupación genuina que parecía totalmente fuera de lugar viniendo de él. Quería retroceder y reafirmar los límites. Pero antes de que pudiera formular una respuesta profesional y desenfadada, él suspiró. No era un sonido de irritación, sino una exhalación profunda y pesada que parecía provenir del centro mismo de su ser. Cambió ligeramente su peso, lo suficiente para confirmar que seguía presente, permitiéndome seguir apoyándome en él. Y entonces bajó la voz, con un tono grave y resonante, ahora teñido de algo increíblemente crudo. No dejes que te agoten, Leah, murmuró. Las palabras casi se perdieron entre el ruido del tráfico. No vale la pena. Sé cómo es eso. Empiezas a creer que el agotamiento es lo importante. Levanté ligeramente la cabeza, inclinándola para ver su perfil. Las luces de la calle reflejaban las profundas arrugas de su rostro. Ya no estaba hablando de mi trabajo de cumplimiento normativo. Hablaba de algo mucho más profundo. El director ejecutivo de alto rango, el hombre que se suponía inmune a las pequeñas frustraciones de la vida normal, de repente sonaba terriblemente, fundamentalmente cansado. ¿Estás hablando del trabajo, Julian?, le pregunté en voz baja. Él soltó una breve risa cínica que no tenía nada de humor. Estoy hablando de todo, el trabajo, la familia, las expectativas. Hay un ruido constante, Leah. Todo el mundo quiere algo de ti. Quiere que resuelvas sus problemas. Quiere que pagues por sus errores, por sus estudios o por sus malas inversiones. Me miran y ven una solución. Una máquina que genera capital y arregla errores. Hizo una pausa y esta vez el silencio se sintió frágil, como hielo fino. Nadie pregunta nunca si la máquina necesita aceite o si solo quiere quedarse en la oscuridad durante una hora. Solo esperan que el motor funcione perfectamente de forma indefinida. Fue una confesión cruda y sorprendente. La imagen de Julian, el poderoso y respetado patriarca de la familia y titán de la industria, como una máquina cansada y obligada, era discordante. Siempre había asumido que los hombres como él obtenían energía de su poder. No había considerado el peso aplastante de ese poder.
el aislamiento que debía imponer. Michael siempre se había apoyado en Julian, necesitando constantemente rescates y operaciones de salvamento. Julian siempre había sido el salvador, nunca el que necesitaba ser salvado. En aquella puerta helada, su pulida armadura se resquebrajó. No se quejaba del frío. Confesaba una profunda soledad. Era socialmente fuerte, venerado en todas las salas de juntas. Pero emocionalmente, estaba a mi lado en el frío glacial, esperando el mínimo calor de la conexión. Conozco esa sensación, admití. La confesión se me escapó antes de que pudiera censurarla, la de ser una herramienta fiable. En cierto modo es reconfortante, porque siempre sabes cuál es tu papel, pero también es agotador, porque nunca eres solo Leah o solo Julian. Finalmente giró la cabeza, sus ojos grises atravesando la oscuridad. No me miraba con cortesía profesional o distancia familiar. Ahora me miraba con reconocimiento. La dinámica de poder no había desaparecido, pero por una fracción de segundo se invirtió. Necesitaba que yo lo viera, y de repente me sentí capaz de hacerlo. En el momento en que Julian me vio de verdad, no como la ex de Michael o una empleada de una empresa aliada, sino como un ser humano que navegaba por la tranquilidad y el cansancio de la responsabilidad, el ambiente cambió por completo. No nos movimos de nuestro lugar en la puerta empotrada, pero el espacio que nos rodeaba de repente se sintió menos expuesto, más como una burbuja segura y compartida. El frío seguía ahí, pero el frío psicológico había disminuido. Ben, su chofer, finalmente llamó. Había logrado sortear lo peor del atasco y estaba llegando en ese momento, no por la calle principal, sino discretamente por el callejón de servicio. Julian se enderezó, sacudiéndose el momento de vulnerabilidad con la misma facilidad con la que se quitaba el pesado abrigo, aunque en realidad no se lo quitó. Es Ben. Vamos a entrar en calor. El trayecto hacia el norte fue inicialmente silencioso mientras nos acomodábamos en el lujoso y cálido asiento trasero de su coche negro. El contraste entre la calle helada y el lujoso interior de cuero era enorme. Me deslicé hacia mi rincón del asiento, recreando instintivamente la distancia física, pero la conversación que acabábamos de tener ya había hecho que esa distancia careciera de sentido. Dejaste a Michael hace 3 años, afirmó Julian, con su voz ahora de nuevo en su tono controlado y uniforme, pero sin la rigidez anterior. Era un simple hecho, no una acusación. Casi 3 años, le corregí, jugueteando con el dobladillo de mi vestido. ¿Por qué? La franqueza de la pregunta me sorprendió. Sin embargo, de alguna manera, en esta oscura y cálida cápsula en movimiento, me sentí segura para responder con sinceridad. Era encantador, Julian, verdaderamente encantador, pero necesitaba un espejo, no una pareja. Todo giraba en torno al sentimiento inmediato, a la crisis inmediata. Me di cuenta de que estaba perpetuamente conteniendo la respiración, esperando la próxima emergencia. Me preparé para que defendiera a su hermano, para que me recordara las buenas cualidades de Michael. En cambio, Julian simplemente recostó la cabeza contra el reposacabezas y cerró los ojos brevemente. Siempre ha dado mucho trabajo, murmuró Julian, confirmando lo que siempre había sospechado que él sabía. Gasta a las personas más rápido de lo que gasta el dinero, lo cual es decir mucho. La verdad simple y sin adornos de su afirmación creó una profunda tranquilidad entre nosotros. No era chisme ni malicia, era solo una observación de la realidad. Sentí una inesperada oleada de gratitud por su honestidad. No estaba tratando de proteger la imagen de su hermano ante mí. Me estaba confiando su punto de vista. Pasamos los siguientes 10 minutos hablando, no sobre el trabajo ni sobre Michael, sino sobre cosas mundanas y básicas. La imposibilidad de encontrar buen pan de centeno en la ciudad, el estrés de tratar con contratistas, lo ridículo de las galas benéficas obligatorias. Él me escuchaba cuando yo hablaba. Escuchaba de verdad, no solo esperaba su turno para hablar. Su silencio, que antes me había intimidado tanto, ahora era un cómodo ancla. Cuando el coche entró en mi barrio, menos cuidado y más habitado que su entorno habitual, abrió los ojos. No me preguntó dónde vivía.
Ya sabía la dirección, conocía las coordenadas de mi vida. Es tarde, dijo. Me alegro de que no hayas intentado ir andando. Yo también, susurré, dándome cuenta de que mi profundo alivio no tenía nada que ver con evitar la congelación y todo que ver con la conversación que habíamos compartido. La conexión era innegable, una verdadera intimidad silenciosa basada en el reconocimiento del profundo aislamiento de cada uno. Fue una constatación aterradora. Mientras Ben conducía con destreza por las últimas curvas hacia mi calle, la calidez del coche empezó a parecerme menos un refugio y más una olla a presión. La silenciosa conexión que habíamos forjado se sentía peligrosamente real, y el inminente regreso a mi estructurada vida solitaria de repente me pareció sombrío. Esta intimidad, este momento compartido tras el telón de nuestras respectivas vidas públicas, no podía ni debía prolongarse. Él era Julian, el hermano mayor de mi ex, el hombre que ocasionalmente contrataba a mi empresa, el hombre que representaba la estabilidad en la más alta esfera de la sociedad de Chicago. Yo era Leah, la mujer que ya había causado una ruptura complicada en la dinámica de su familia. Involucrarme con Julian era más que una mala idea. Era una complejidad moral que amenazaba todo mi sentido de identidad. Había trabajado demasiado duro para ganarme el respeto profesional y la estabilidad emocional como para arriesgarlo todo por una proximidad imposible. Mi edificio de apartamentos apareció a la vista, una modesta estructura de ladrillo de 3 pisos que parecía pequeña e insignificante junto a la imagen mental de la elegante torre de cristal de Julian en el centro de la ciudad. Ya estamos, dije, con voz plana y distante, preparándome ya para el abrupto final. Julian no le dijo inmediatamente a Ben que se detuviera. Se limitó a estudiar mi edificio durante un momento, con mirada analítica. Leah, dijo, volviéndose completamente hacia mí, un movimiento que llenó el aire del coche de expectación. Necesito dejar algo muy claro antes de que salgas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sabía lo que venía. El rechazo profesional y educado. La reafirmación de los límites. Ha sido una charla agradable, pero no finjamos que significa nada. Me preparé para el familiar dolor de volver a ser encasillada. Julian, no tienes que dar explicaciones. Sí, tengo que hacerlo. Me interrumpió con una mirada intensa. Salías con mi hermano. Eso crea una barrera importante. Respeto ese límite y te respeto a ti. La afirmación de respeto no suavizó el golpe, solo hizo que el rechazo que se avecinaba fuera más definitivo. Asentí con la cabeza, ajustándome el abrigo, tratando de proyectar una aceptación tranquila. Pero lo que necesito que sepas, continuó inclinándose ligeramente hacia mí, con su aliento cálido contra el aire frío del coche, es que durante los 3 años que han pasado desde que Michael y tú rompisteis, te he observado, no de forma obsesiva ni acosadora, pero te he visto en los eventos de la empresa, en las mismas cafeterías, siempre perfectamente compuesta, siempre haciendo lo correcto. Y a menudo me he preguntado por qué le dejaste marchar o por qué nunca pareces mirar atrás. Su confesión fue totalmente improvisada. Era una admisión de observación silenciosa y sostenida. La pregunta era un desafío a la narrativa que había construido alrededor de mí misma, de que era olvidable, de que simplemente era historia. Estás pensando en el riesgo, afirmó, leyendo correctamente el conflicto en mi rostro, en la reputación, en el trabajo, en lo que diría Michael. Lo entiendo, probablemente deberíamos fingir que este viaje nunca ha ocurrido. Hizo una pausa sosteniendo mi mirada. Su vulnerabilidad de hacía unos momentos había sido sustituida por un fuego tranquilo y decidido. Pero no puedo evitar la sensación de que, si nos marchamos ahora, ambos volveremos a nuestras rutinas separadas y tranquilas, y nunca nos perdonaremos por haber elegido lo predecible en lugar de lo honesto. Sentí que los cimientos de mi cuidadosa vida comenzaban a resquebrajarse. Quería correr para proteger mi estructura, pero la intensidad de sus ojos era una fuerza magnética. Me aterrorizaba lo que estaba insinuando, y aún más me aterrorizaba que yo pudiera querer que fuera cierto.
El aire en el coche era tan denso que apenas podía respirar. Todos los cálculos que había hecho sobre mi vida, todos los pasos seguros que había dado desde que dejé a Michael, me parecían irrelevantes bajo el peso de la mirada de Julian. No estaba exigiendo nada. Me estaba ofreciendo una opción, un reconocimiento de una verdad que ninguno de los dos tenía derecho a nombrar. Siempre has sido amable, Julian, logré decir. Mi voz era un susurro tembloroso para todos. Eres protector. Así es como eres. Tú estabas cansado y yo tenía frío. Eso era todo. Intenté desesperadamente reducir el momento a una simple cuestión logística. Él negó lentamente con la cabeza. Un no definitivo y contundente. No, deja de minimizar esto. Soy un hombre preciso, Leah. No confundo la decencia básica con el espacio compartido. Tengo muchos colegas a los que veo en galas y a los que llevo en coche. A ninguno de ellos los miro al otro lado de una sala llena de gente y me pregunto si están tan agotados como yo. Extendió la mano y por primera vez, su mano entró en contacto directo con la mía, cubriendo mis dedos helados que agarraban mi bolso de mano. Su piel era cálida y áspera, irradiando autoridad y una ternura inesperada. Se me cortó la respiración. Sé que el riesgo es mayor para ti, continuó, con un tono bajo y serio. Michael es una complicación. La empresa es una complicación. La diferencia de edad es una complicación. Pero no voy a quedarme aquí y fingir que los 10 minutos que pasaste apoyada contra mí en el frío no fueron los 10 minutos más sinceros que he tenido en todo el mes. Me gustó la sensación de saber que estabas ahí. Solo podía mirarlo fijamente, con la mente dando vueltas. El hombre que lo tenía todo, que inspiraba respeto y resolvía problemas colosales, estaba admitiendo que encontraba consuelo en mi simple y aterrada proximidad. Se inclinó más cerca, trazando con el pulgar un camino lento y cuidadoso sobre mis nudillos. Este era el momento, el clímax verbal decisivo e inevitable. Julian me miró directamente a los ojos y su voz bajó a un tono tan intenso que parecía una caricia física. Leah, no necesito un proyecto y no necesito un destello de emoción temporal. Necesito tranquilidad. Necesito competencia silenciosa. Necesito a alguien que mire más allá del caos y vea la verdad. Necesito a alguien que no necesite que yo sea perfecta. Tú eres la única persona a la que he visto reconstruir su vida en silencio, paso a paso. No eres algo temporal, eres sólida. No me pidió que lo amara, que lo besara o que me lanzara al vacío. Simplemente declaró lo que veía. Te veo, Leah. Te veo mejor que nadie en esta ciudad. Y quiero saber cómo es eso, si me lo permites. Su agarre se hizo más fuerte, no de forma coercitiva, sino como expresión de su compromiso con la incómoda verdad que acababa de pronunciar. Me estaba pidiendo que lo arriesgara todo basándose únicamente en su observación de mi tranquila vida. Las palabras de Julian flotaban en el aire. Eres sólida. Eran el tipo de palabras que no sabía que necesitaba oír. Palabras que desmantelaron mi fachada de invisibilidad, cuidadosamente mantenida. No era un capricho pasajero. Era una base. La comprensión me golpeó con tal fuerza que las lágrimas me picaron en los ojos. Una oleada de emoción que era completamente ajena a mi rutina controlada. No intenté negar el riesgo obvio ni fingir que se trataba de una situación normal. Mis manos temblaban entre las suyas, no por el frío persistente, sino por el terror absoluto. Estoy aterrorizada, Julian, confesé, con palabras apenas audibles. He construido esta vida ladrillo a ladrillo. Si Michael se entera, si esto se complica, todo por lo que he trabajado estará en peligro. Y tú tienes mucho más que perder. Él mantuvo la mirada fija, aceptando mi miedo sin minimizarlo. Ambos tenemos cosas que perder, Leah. Por eso es importante. Si fuera fácil, si no tuviera importancia, no estaríamos teniendo esta conversación en un coche aparcado a 2 manzanas de tu apartamento, calculando las consecuencias. ¿Pero por qué yo? Insistí. Necesitaba entender su lógica, su convicción. ¿Por qué ahora? Te he visto interactuar con mujeres que encajan perfectamente en tu vida, que entienden tu mundo, porque ven al director ejecutivo,
respondió al instante. Ven los activos, el poder, la seguridad. Tú viste al hombre que estaba cansado de ser una máquina. Y no te acobardaste, simplemente te inclinaste hacia él. Fue la invitación más modesta que he recibido nunca y la única que me pareció real. Me estaba dando el poder de elegir, reconociendo la fragilidad de la situación, pero negándose a retractarse de la verdad que acababa de expresar. Cerré los ojos, repasando la interminable lista de razones por las que debía decir que no. Michael, la tormenta social, los 12 años que nos separaban, la pura y embriagadora audacia de todo ello. Pero entonces pensé en la sensación que había tenido en la fría puerta, en la inesperada y profunda paz de apoyarme en alguien que parecía un punto fijo en medio del caos. Pensé en sus ojos profundos, despojados de su armadura corporativa. Abrí los ojos y lo miré, aceptando el peso del riesgo. No fue la valentía lo que guió mis siguientes palabras. Fue simplemente la incapacidad de negar la verdad de la última hora. No sé qué es esto, admití, con la voz ahora más firme. No sé cómo manejar los inevitables estragos que causará, pero no puedo fingir que lo que dijiste no me ha llegado. Hice una pausa, reuniendo las últimas fuerzas de mi autocontrol y mirándole a los ojos. No quiero volver a mi tranquila rutina esta noche, sabiendo que esta verdad existe y que he decidido ignorarla. Elijo ver a dónde lleva esto, Julian. Pero poco a poco. No sonrió, pero una sombra de tensión se disipó de su rostro, sustituida por una profunda satisfacción que era casi palpable. Me apretó la mano una vez, un contrato silencioso entre nosotros. Lentamente confirmó, con la voz ronca por la emoción. Por supuesto que puedo hacerlo, Leah. Julian finalmente retiró su mano, pero el calor permaneció, una huella fantasmal de su tacto. Abrió la puerta del coche y la gélida ráfaga de aire nocturno entró, dispersando momentáneamente la intimidad que habíamos construido. Salí a la acera, sintiéndome de repente expuesto bajo el duro resplandor amarillo de la farola. Ben, el conductor, se mantuvo impecablemente profesional, esperando pacientemente. Gracias por traerme, Julian, dije formalmente, cruzándome de brazos. Él también salió del coche. Un movimiento sorprendente que lo situó en la acera a mi lado, imponente y sólido. Me acompañó hasta la base de mi pequeña escalera exterior, deteniéndose donde la luz del porche iluminaba mi rostro. El frío seguía siendo intenso, pero apenas lo notaba. Entra, caliéntate y duerme un poco, Leah, me indicó en voz baja. No me estaba apurando para que me fuera. Estaba velando por mi seguridad, aterrizando la imposible conversación que acabábamos de tener en la simple realidad práctica. Lo haré, le confirmé. Nos quedamos allí parados un momento demasiado largo. Dos personas que acababan de tomar una decisión explosiva y silenciosa y que ahora no tenían ni idea de cómo proceder con las consecuencias. La conexión seguía vibrando entre nosotros, una poderosa corriente de reconocimiento que hacía que el aire se sintiera cargado. Te llamaré mañana, afirmó. No un mensaje, una llamada cuando sepa que no estás en la oficina. Hablaremos de logística, hablaremos de límites, hablaremos de pan de centeno, si eso es lo que te hace sentir más segura. La pequeña sonrisa que finalmente tocó sus labios fue genuina, fugaz y absolutamente devastadora. Suavizó los rasgos de su poderoso rostro, haciéndole parecer menos un director ejecutivo y más un hombre agotado que solo necesitaba tranquilidad. De acuerdo, Julian, acepté, sintiendo una extraña mezcla de temor y euforia. Estaba dando un paso al vacío, pero al menos ya no caminaba sola. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras, pero a mitad de camino dudé y miré atrás. Él seguía allí, su figura una silueta oscura contra las luces de la calle, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. ¿Y Julian? Dije en voz baja. Él esperó. Me alegro de que no te hayas mudado. No respondió con palabras. Solo asintió con la cabeza, de forma casi imperceptible. El tipo de reconocimiento que se produce entre dos personas que comprenden una verdad demasiado complicada para el consumo público. Luego se dio la vuelta y volvió al calor del coche, que se alejó silenciosamente de la acera.
Vi desaparecer las luces traseras antes de abrir finalmente la puerta. Mi apartamento estaba oscuro y silencioso, tal y como lo había dejado, pero el silencio ya no se sentía cargado de soledad. Se sentía expectante, cargado con el increíble secreto prohibido que acababa de invitar a mi vida. La decisión estaba tomada. Los riesgos eran altos, y por primera vez en 3 años, no estaba tratando de desaparecer. Por fin estaba lista para ser vista, aunque fuera por la única persona con la que no debía mantener una relación. Si te ha gustado esta historia sobre la proximidad prohibida y la elección de la honestidad por encima de las expectativas, dale al botón me gusta y cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué crees que hará Michael cuando se entere? Suscríbete para seguir las historias en las que las líneas se difuminan y las decisiones se complican.